adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos. Estamos sumamente agradecidos porque hoy en sábado hemos venido a buscar tu bendición. Sentimos que cada sábado que nos conectamos somos bendecidos a través de tu palabra. Estamos agradecidos por esta serie tan maravillosa de la historia de la redención, donde a través de la historia bíblica podemos ver cómo tú has intercedido para salvar a la raza humana. Queremos en esta tarde decirte, Padre, que queremos que sea nuestro invitado de honor, que podamos sentir que tú solo hablas a través de tu siervo y al final del tema podamos sentir que hemos sido bendecidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonces me gustaría que buscaran en sus Biblias el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Estaba leyendo esta historia de un joven que se encontraba en un retiro de jóvenes en un hermoso parque, él cuenta, y dice que todos los jóvenes se habían esparcido para orar. Él dice que se adentró en el bosque, alejándose cada vez más, buscaba un lugar tranquilo donde sentarse. Y allí dice que vio algo. Se deslizaba entre los árboles silenciosamente, lentamente, entre todas las ramas. Y al ver sus colores se sintió un pánico como nunca antes había experimentado. Y el joven cuenta que comenzó a correr desesperadamente en la otra dirección. Aunque él dice que él cree que nunca el animal lo vio a él, pero el hecho de que él lo vio al animal lo asustó y corrió. Corrió constantemente como nunca antes en su vida lo había hecho. De que así está Satanás muchas veces, decía él, merodeando y deslizándose silenciosamente para atacarnos y hacernos caer. No sé si esa serpiente, dice el joven, era venenosa o si le hubiese hecho algún daño en realidad. Pero él dice: conozco el carácter de mi peor enemigo. Él siempre nos quiere hacer caer. Siempre nos busca para arruinarnos la vida. Y muchísimas veces lo hace así, escurridiza y silenciosamente.
Este joven está dando el testimonio que corrió hasta llegar nuevamente a la silla donde había estado sentado durante todo el sermón. Y él dice, me senté, agarré mi Biblia y oré agradecido a Dios, no tanto porque Dios lo había salvado de una posible picadura de la serpiente, sino porque en esos segundos de corrida le había Dios mostrado con cuánto afán tiene que tratar de alejarse lo más rápidamente posible del mal que acecha constantemente. Y ahí está el problema tuyo y mío, mi querido hermano, que a veces estamos ante el peligro y en vez de correr nos quedamos mirando, nos quedamos analizándolo, nos quedamos estudiándolo, porque pensamos que sabemos mucho, que lo que sabemos podemos nosotros liberar esa batalla solo. Y este joven en ese momento le agradeció a Dios porque reaccionó inmediatamente y esa reacción le salvó la vida. ¿Cuál hubiese sido si Eva hubiese actuado de la misma manera? Tal vez no hubiésemos estado ni siquiera reunidos aquí hablando de este tema. Dicen, muchas veces olvidamos esa lucha aparentemente invisible. Seguramente el plan original no era que anduviéramos corriendo despavoridos, pero desde que el mal entró, esa lucha es inevitable, mis queridos hermanos. Hoy es un día especial para que tú y yo podamos recibir la paz que Dios nos quiere dar. Para recordar que aunque estemos en continuo enfrentamiento con nuestro enemigo, en este día no sea la excepción. En Dios, mis queridos hermanos, podemos encontrar un fiel amigo. Les quiero hacer una pregunta al grupo antes de entrar a la serie de la historia de redención. ¿De qué cosas debes huir hoy? ¿Qué cosas son un tropiezo para los hermanos de la iglesia? Díganme primero cosas que los adultos deben huir y quiero que los jóvenes me digan cosas que los jóvenes deben huir. En vez de quedarse analizándola, estudiándola, mirándola, que tan pronto tú ves que eso está ahí, tienes que huir. ¿Quién quiere ser el primero? Mencióname en cosas a las que tú y yo no debemos ni acercarnos a ellas. Es mejor huir de ellas. Yo creo que, Edwin, una de las principales cosas que está afectando mucho tanto a la juventud como a la gente, así como nosotros, es la pornografía. Pornografía. Inmediatamente sale una imagen, ciérrala. Corta una revista, échala a un lado, no la mires. De que la abra, ¿qué hace? Ya quiere seguir mirando la próxima. Buen punto, Luis. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debemos huir inmediatamente? Algunas vestimentas que usan las mujeres. Vestimentas. ¿Qué más? Alcohol. La bebida alcohólica. ¿Qué más? Cigarettes. Cigarrillos. ¿Qué más? Las críticas. Las críticas. Muy bien. ¿Qué más? El bochinche. ¿La qué? Gossiping. Ah, el chisme. Muy bien. Ajá. ¿Saben algo interesante? Entre las cosas, yo le narré esta misma historia a mis hijos esta mañana. Y entre ellos les quería enseñar a ellos que cosas como hablando con gente extrañas. Si viene un extraño a hablar contigo, inmediatamente, ¿qué tiene que ser? Uy, si te dan algo, un dulce o algo, alguien que tú no conoces, ajeno de tus padres, ¿qué tiene que hacer? Uy, no lo tomes. Tener ese sentido de lo que es dañino y saber que va a hacer daño. Si ves fuego, les decía a mis hijos, no te acerques porque ¿qué? ¿Te vas a qué? Te vas a quemar. Y si nosotros entendemos que cuando nosotros vemos algo que tienta con nuestra vida, que nos va a causar cierto daño, debiéramos nosotros automáticamente ¿qué? Dejarlo. Hay ciertas comidas que no debiéramos ¿qué? Comer, porque nos traerían ciertas enfermedades, ¿es o no es?
Y cuando ustedes ven esa cierto tipo de comida, es mejor que no comerla, alejarse de ellas. Como ustedes estaban diciendo, hay tanto, mira, y si siguiéramos la lista, siguiera larga. Ahora, otra cosa, ¿qué pensamiento nos están desviando hacia el enemigo? ¿Qué cosas nosotros pensamos que si pensamos en eso y le damos cabida a eso, nos acerca al enemigo? Por ejemplo, Eva estuvo pensando en el fruto. ¿Será verdad? ¿Cómo será eso? Y le dio mente ¿a qué? A ese pensamiento. Y ese pensamiento causó una acción. ¿Qué pensamiento nosotros pudiéramos estar teniendo que en vez de acercarnos a Jesús, nos aleja? A ver. Entonces no hay pensamientos malos. Dígame, Mateo. Pensamientos, lecturas que no debemos leer, películas que no debemos ver, que nos apartan del amor de Dios, y las novelitas esas que muchos de los hermanos les gusta ver. Dice, la palabra lo dice, novelas. Muy bien, porque acuérdense que ciertas escenas se quedan en nuestros pensamientos. Llegamos a fantasear, queremos, deseamos, y esos pensamientos nos alejan de Dios. Es más, muchas personas se pasan el día pensando y anhelando cosas que no tienen y viven todo el día infelices y tristes recordando todas las cosas que no tienen y no miran en realidad las que sí tienen y no tratan de disfrutar lo que sí tienen. Eso no es. Y ese tipo de pensamiento nos aleja, no permite que esto. So, cuando estaba leyendo sobre este artículo decía, pídele fuerzas a Dios para mantenerte firme con tu compromiso con Él. Tú y yo tenemos que entender que nosotros hemos hecho un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y muchas veces nos vamos a ver en situaciones que no sabemos cómo actuar. ¿Cuál es la forma correcta de hacer las cosas? Y en ese preciso momento tenemos que, cuando no sabemos, es mejor no tomar una decisión e ir de rodillas ante Dios y decirle, Señor, muéstrame cuál es la mejor alternativa que yo tengo que tomar. Evítame hacer eso que quiero, anhelo y deseo, pero sé que no me conviene. No me permitas comprar eso que quiero, anhelo y deseo y sabe que no me va a convenir. ¿Me va entendiendo? Pidámosle que Dios nos dé fuerza para desistir lo que ya tú y yo sabemos que no nos conviene. Así como le pasó a Eva, puedes estar acercándote al terreno del enemigo y exponiéndote a que el diablo intente sus ardides confusos y gane una pequeña batalla que no tiene por qué ganar. Muchas veces el diablo nos gana una batalla por la sencilla razón que nosotros entramos a un lugar que nunca debimos entrar. Eso no es. Si hubiésemos evitado entrar a ese sitio, no hubiésemos caído. Supongamos, si tú no vas a ningún sitio, a ti te gusta la bebida. Si tú no vas a ningún sitio donde haya bebida alcohólica, la oportunidad de que tú bebas licor aumenta, ¿sí o no? No. Pero si entras a una barra, ahora las oportunidades de que eso suceda, ¿qué pasa? Aumentan. ¿Por qué? Porque ¿quién se entró al terreno del enemigo? Nosotros. ¿Me van entendiendo? Y muchas veces perdemos una batalla que nunca se supone que perdiéramos por el mero hecho de haber entrado a la zona peligrosa. Si Eva no se hubiese acercado al árbol del fruto del bien y del mal, no hubiese caído. Pero porque entró a la zona peligrosa, y cuántos jóvenes, y ahora voy más directo, cuántos jóvenes, porque los jóvenes, ya los adultos hemos experimentado mucho. Los jóvenes quieren experimentar cosas, y cuántos jóvenes por querer experimentar algo que no debiera entran a zonas peligrosas en las cuales los pone a ellos vulnerables para perder esa batalla. Dios no quiere que sus hijos sigamos perdiendo batallas, que Él quiere darnos victorias. Pero Él quiere que tú y yo permanezcamos en el terreno de Dios. Liz, creo que tiene la mano alzada. No. You know what I wanted to say? You know what's affecting
society today, music. And that's how Eve was affected, through music as well, because the way he spoke to her. Ah, muy And bien. that's how he's attacking not only the young generation, but also the older. Oh, él se está diciendo que Satanás muchas veces utiliza la música. La música es una herramienta poderosa en las manos de Satanás. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros permitimos que nuestros oídos escuchen. Yo no tengo control de que si estoy en el trabajo y en el trabajo tienen una bocina y están escuchando, yo no tengo control de lo que ellos ponen, pero sí tengo control si permanezco en ese lugar para escucharla. ¿Eso no es? Tengo control de que si voy en el carro y dicen, ay, hermano Edwin, por el carro del lado tenía una musiquita así, pero yo puedo subir la ventanilla mía y tener mi musiquita dentro de mi carro y eso me impide no escucharla de afuera. ¿Me va entendiendo? Muchas veces es como nosotros reaccionamos ante el evento en el que estamos que va a girar en torno a lo que va a suceder. Ahora, vamos a entrar entonces al tema de terminar con la parte de cuando la caída y la tentación. Voy a entrar en 3 preguntas que habíamos discutido la semana pasada, pero hubieron ciertos textos que recibí y quiero aclarar estos puntos para que todos estemos claros. Una vez Eva tomó del fruto, comió del fruto, ¿en qué se convirtió? Dice el Espíritu Profecía. A ver. Habíamos dicho la semana pasada, a ver quién se acuerda. Tan pronto ella comió del fruto, no hubo ningún cambio en Eva, ¿sabe? Que no hubo nada, su vestimenta todavía sigue igual, pero sí ella se convirtió en algo. ¿En qué se convirtió Eva? ¿Quién se recuerda? In Satan's reflection. Ah, ahí está. Les dice que Eva se convirtió en el reflejo de Satanás. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía, dice, Eva buscó a su esposo con las manos llenas de fruto prohibido. No le llevó una, le llevó ¿qué? Como decimos en Puerto Rico, un jacimo. Y le habló acerca del sabio discurso. Ay, pero mira, ya le está dando recomendaciones de la serpiente. Y le dice, y le habló del sabio discurso de la serpiente y manifestó su deseo de llevarlo inmediatamente junto al árbol del conocimiento. Y aquí está la clave donde dice la sierva de Dios, dice, tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. Que quede claro, y lo recalqué la semana pasada, Adán no fue tentado por la serpiente. ¿Escucharon eso? Adán no fue tentado por la serpiente. Lucifer en ningún momento le habló a Adán para que Adán cayera. ¿Están escuchando esto? Lucifer en ningún momento le habló a Adán. En todo momento, la caída de Adán fue el instrumento de Lucifer utilizando a su esposa. Escuchen eso. Y dice, ¿cómo reaccionó Adán a ver que Eva comió del fruto prohibido? ¿Cuál fue la reacción de Adán? Tan pronto vio a Eva con todo el racimo de fruto prohibido en su mano. ¿Cuál fue la reacción de él? Tristeza. Tristeza, ¿qué más? Yo creo que se sintió solo también. Se sintió solo. Mira, no digan que se alegró, porque después su esposa se enoja. Pero mírense lo que dice la sierva de Dios. Y es bien claro esto. Dice, sintió temor. Dice, vi que la tristeza se insinuaba en el rostro de Adán. Parecía temeroso y atónito. Él no podía creer lo que Eva acababa de hacer. Él no podía entender cómo fue que Eva hizo semejante acto. Y dijo, al parecer había una lucha en la mente de Adán. Ahora tenía una lucha en su mente. Y Adán le dijo a Eva que estaba casi seguro de que se trataba del enemigo contra el cual los había advertido y de ser así, si esa serpiente era Satanás, ella debía morir. Mira, Satanás tenía, Adán tenía claro el mensaje de Dios.
Sí. Adán reconoció que la que en realidad lo había tentado fue ¿quién? La serpiente. Y le dije, te voy a decir más, por si se te olvidó, la sentencia de Dios es clara. Merece que morir. La muerte. Le dolía tanto porque ahora Adán entendía que iba a perder a su esposa. Carne de su hueso, carne de su carne. Y le dice, la mujer entonces le aseguró de que no sentía efectos dañinos, sino una influencia placentera. E insistió que él debía comer. Adán, dice la sierva de Dios, y Elena G. de White es bien clara explicando esto. Ella dice, Adán comprendió perfectamente, a diferencia de Eva, que fue engañada. Adán no, Adán entendía perfectamente las consecuencias de la decisión tomada. Y dice perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que se le había hecho como prueba de fidelidad y amor. Y Eva argumentó que la serpiente había dicho que no iban a morir y sus palabras debían ser verdaderas. Ahora estaba poniendo en tela de juicio la palabra de Dios con la de la serpiente, porque ella no sentía ninguna señal del desagrado de Dios, sino una influencia placentera, como la que experimentaban los ángeles, dijo ellos. Según ella se lo imaginaba, hermano Mateo. Mira, Edwin, esto es importante que nosotros sepamos esto. El hombre fue hecho un poquito menor que los ángeles, pero tenía toda la influencia y todo el poder de Dios a su alrededor. Y si nosotros que somos pecadores comprendemos eso, cuando viene la tentación debemos estar seguros de que Dios va a estar con nosotros. Y sabemos que aunque Adán era perfecto en el estilo de vida, él decidió tomar su suerte con su mujer. Nosotros tenemos que comprender, entender, cuando viene el pecado a nosotros, cuando viene Satanás a nosotros, debemos ser suficientes, estar conectados tan fuertemente con Jesús que podamos decir no al pecado. Bien, gracias. Y eso que dijiste está muy correcto, Mateo. Acuérdense que la semana pasada hablamos que justamente antes de que la serpiente viniera, el enemigo a tentarlo, ya Dios le había mandado a los ángeles diciéndole la guerra que sucedió en el cielo, que ahora el enemigo le faltaba hacerlos a ellos caer, como Dios creó prudente que solo tuvieran una prueba. ¿Cuántas veces iban a ser tentados? Una vez. Y si ellos vencían, Dios los iba a poner al mismo nivel que los ángeles y que iban a ser protegidos por Dios por la eternidad. No se tenían que preocupar de nada, pero solo tenían que pasar ¿cuántas tentaciones? Una les iba a ser permitida. Y aún así Dios le está diciendo, le está amonestando de lo que le va a pasar, que lo que tiene que suceder es una que tiene que pasar, y aún así, oye, permítame decirle, no sé lo que está pasando con el ser humano. Eva cae, pero aquí vemos a Adán que entiende y se recuerda las palabras dichas por los ángeles. Y Adán y Eva habían prometido que le iban a ser fieles a Dios. Y ahora aquí está Adán tratando de pensar, espérate, yo prometí que iba a mantenerme firme, pero mi esposa falló. Y ahora la pregunta estaba, ¿permanezco firme o pago las mismas consecuencias que mi mujer? Y dice, ¿qué decidió Adán hacer? ¿Y qué fue qué lo llevó a Adán a tomar esa decisión? Dice la sierva de Dios, Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ya todo estaba hecho. That was the point of no return. Ya no podía cambiar el hecho. Sucedió y ahora tenían que afrontarlo. Debía, dice, separarse de aquella cuya compañía tanto amaba. Y aquí había un problema y era algo que estaba tratando de explicarle a mis hijos. Y lo quiero compartir con ustedes. No es malo, mi querido hermano, que usted ame a su pareja. Dios la creó para que tú la ames, la cuides y la protejas. El problema está
cuando nuestro amor hacia lo que Dios ha creado para nosotros es mayor que el mismo creador. Cuando tú amas algo más que a tu creador, ahí es donde está el problema. Ahí es cuando ese amor que tú tienes hacia eso o hacia alguien es mayor que Dios, va a ser la causa de tu caída. Lo que tú ames más, escúchame bien, lo que tú ames más puede ser la causa de tu salvación o tu caída. Si amas más a Dios, ese amor hacia Dios puede darte salvación. Pero si tu amor hacia otra cosa que no sea Dios es mayor, esa va a ser la causa de tu caída. Y dice que Adán decía, ¿cómo voy a permitir que ella se muera? Su amor por Eva era tan intenso, dice la sierva de Dios, y totalmente desanimado. Adán resolvió, dijo, voy a compartir su suerte. Si ella ha de morir, yo moriré con ella. Porque en esa acción demostró que su amor hacia su mujer estaba por encima de la de Dios. Y dice, razonaba que Eva era parte de sí mismo. Y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Le faltaba la fe en su misericordioso y benevolente creador. Y aquí entra la pregunta número 14, donde la semana pasada no entramos y hoy sí vamos a entrar. Y dice, ¿qué cosas Dios hizo para prevenir que eso sucediera sin quitarle al ser humano la habilidad a ellos de decidir? ¿Qué fue lo que Dios hizo para prevenir que ese evento sucediera? A ver, ¿quién me dice? Dios no hizo nada para prevenir que ellos pecaran. Dios los dejó ahí a la suerte. Dime, hermano Mateo. Dios Mando todos los medios, por medio de los santos ángeles, y el mismo Dios estaba con ellos y hablaba con ellos. El problema está que Dios, dice la sierva del Señor, que Dios podía proveerle otra ayuda a Adán, pero él decidió echar la suerte con ella. Recordamos que cuando Dios hizo, Adán estaba solo antes de que fuera creada y mandó sueños y sacó de su costilla y hizo una mujer. Dios podía hacer lo mismo porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que él desee, pero nosotros no le damos la oportunidad para que Dios obre en nosotros. Bien, ¿alguien más? ¿Dios proveyó para que ellos no cayeran o los dejó ahí a la suerte? ¿Qué ustedes piensan? envió a los ángeles para que le advirtieran. A los ángeles para que la advirtieran. Miren, dice aquí, la sierva de Dios dice, Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol de conocimiento. Le dijo todas las reglas about it. Y ellos estaban plenamente informados acerca de la caída de Satanás. Sabían lo que pasó, la guerra en el cielo. Y del peligro de escuchar sus sugerencias. Dios le dijo, no le presten ¿qué? Oído. No te pongas a hablar con él. Primer consejo que le puedo darle esta tarde. No te pongas a hablar con el enemigo. No lo escuches. Te pones a escucharlo, vas a comer del mismo fruto. Número 2, dice aquí. No les quitó la facultad de comer del fruto prohibido. Dios las aconsejó, las amonestó, pero Dios no le quitó a ellos la facultad de que pudieran comer. Si Dios hubiese quitado a Adán y Eva la facultad de comer del árbol, Dios le hubiese quitado a ellos ¿qué cosa? El libre albedrío. Muy bien, el libre albedrío. Déjenme decirle que para Dios eso es sagrado. El libre albedrío para Dios es sagrado. Dios no te fuerza a ti a mal. Su amor hacia ti es incondicional. Quieras tú amarlo o no, Él te va a seguir amando. Él no nos fuerza a obedecerlo o seguirlo. Y esa fue una de las manifestaciones de Dios al no hacer nada para evitar que ellos comieran. Tenían el 50-50, 50% de que podían llevar la tentación
y el 50 de que si ellos decidían que pudieran fallar. Dice, dejó que como seres moralmente libres creyeran su palabra y obedecieran sus mandamientos y vivieran o creyeran al tentador, desobedecieran y perecieran. Dice la palabra de Dios que ambos comieron y la gran sabiduría que obtuvieron fue el conocimiento del pecado y su sentimiento de culpa. Eso fue lo único que recibieron de ese palo. Saber lo que es el malo y el pecado, hermano Mateo. Edwin, nosotros también comprendemos que no solamente en el plan de la redención, en el mismo cielo habían quedado dudas. Y si Dios había cambiado el sistema, no había, el plan de redención había hecho un cambio, pero Dios hizo un cambio y a pesar de todos los años, después, a pesar del desarrollo del pecado, los ángeles se dieron cuenta de la maldad de Satanás y pudo desarrollarse, pudo quitarse esas dudas que había en el cielo, que habían quedado cuando los ángeles fueron echados a la tierra. Ahora, pregunta que yo les hago, ¿hubiese sido justo de parte de Dios que Dios permitió que Lucifer hablara con todos los ángeles de todos los universos, con todos los seres vivos, los tentara y no tentara a Adán y Eva? ¿Hubiese sido eso justo? Déjenme decirle que hay algo que es sumamente importante para Dios y es que Dios siempre va a probar, escúchenme bien lo que voy a decir y voy a ser bien serio con esto. Dios siempre va a probar nuestra lealtad. ¿Escucharon eso? Dios siempre va a probar nuestra lealtad. ¿Cómo probamos nuestra lealtad? Obedeciéndole lo que Él ya ha establecido. Es sencillo. No hay otra, aquí no hay que darle, aquí no hay un palo de mango, de toronja, nada de eso. Ahora es creerle a su palabra. Esa es nuestra forma de mostrarle a Dios nuestra lealtad en un mundo que ya le ha dado la espalda completamente a Dios, que todo lo que tiene que ver con Dios es desechado, rechazado, y ahora hay un grupo de sus hijos que le dice, Dios, yo te creo. Vivo bajo un así dice Jehová, aunque se desplomen los cielos. Y quiero que sepa que todavía hay un grupo de tus hijos aquí en la tierra, como lo hubo en el cielo, que te creyó. Interesante eso, ¿verdad? Así como hubo un grupo en el cielo que no permitió que la influencia del enemigo socavara la verdad de Dios, aquí en la tierra tienen que haber fieles seguidores de Dios que no permitamos que el enemigo ponga dudas en nosotros. Interesante eso. Dios quiere un pueblo fiel y leal hasta la muerte. Los eventos están por ocurrir. Todo está sucediendo frente a nuestros ojos y la pregunta es, ¿hallará a alguien fiel Dios en la tierra? Dios puede contar contigo en este año cuando sucedan los eventos. Si sucedieran todos ahora, Dios puede contar que tú permanecerás firme. ¿Le vas a creer a Dios o le vas a creer a lo que dice la serpiente? Dice la palabra de Dios que el manto de luz que los envolvía pronto desapareció. Pregunta que yo le hago, ¿cuándo desapareció el manto de luz? ¿En qué momento preciso fue que el manto de luz desapareció, el que los cubría? After they sinned. ¿Cómo? After they sinned, the moment that Adam ate the fruit. Ahí está. Muchos ven bien. Sebi dice en el momento que pecaron, pero fue muy específica y le agradezco eso. Ella dice que fue tan prontamente cuando Adán comió. No fue cuando Eva comió. ¿Están de acuerdo? Las vestimentas desaparecieron cuando Adán comió. Y eso sería otro estudio, porque ya yo les hablé a ustedes del estudio de las vestimentas. Si no, díganle a Fari que se los envíe, que se los deben. Pero ese estudio es importante porque fue después que Adán comió y no cuando fue Eva. Interesante ese punto. Ahora, pero me voy a mantener en la imagen porque si no me desvío y se me va el tiempo. Escuchen esto. Tan pronto Adán come, pierden sus vestiduras celestiales
y ahora son presos de sentimientos de culpa de haber perdido la protección divina. Un temblor se apoderó de ellos y trataron de cubrir sus cuerpos desnudos ¿con qué? Con hojas, con sus obras. Ese es el tema, si tienen que chequear ese tema. Lindísimo. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de las transgresiones de Adán y Eva? Dice la sierva de Dios, después de su transgresión, Adán imaginó el principio que experimentaba el surgimiento de una forma de vida nueva y más elevada. Eso era lo que ellos pensaban. Pero pronto el pensamiento de su transgresión los llenó de terror. El aire que había sido agradable y de temperatura uniforme parecía querer congelarlos ahora. La pareja culpable experimentaba un sentimiento de pecados, sentía temor por el futuro, una impresión de necesidad y un alma desnuda. El dulce amor y la paz y ese feliz contentamiento parecieron haber desaparecido y en su lugar los sobrecogió una sensación de necesidad que nunca habían experimentado antes. Entonces, por primera vez, mis queridos hermanos, prestaron atención a lo externo. Era la primera vez que miraban, oh, pero espérate, y este cuerpo de nosotros nunca lo habían visto, porque ellos estaban siempre que cubiertos. Y dice, nunca habían estado vestidos, sino que los había envuelto una luz como los ángeles celestiales. Esa luz que los rodeaba había desaparecido para aliviar esa sensación de necesidad y desnudez que experimentaban. Trataron de buscar algo que los cubriera el cuerpo, pues cómo podrían comparecerse ante Dios desnudos. Interesante, ¿verdad? Ahora, tan pronto cuando Satanás vio que la pareja cayó, ¿cómo se sintió Satanás? Dice la sierva de Dios, dice, Satanás se regocijó por sus éxitos. Estaba contento. Había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios, dudara de su sabiduría y trataba de entrometerse en sus omniscientes planes. Y por el intermedio de Satanás, Satanás utilizó a Eva y gracias a Eva causó también la caída de Adán, quien como consecuencia de su amor por Eva, desobedeció el mandamiento de Dios y cayó justamente con ella. Él dice, el plan me quedó mejor de lo que lo planeé, porque yo primero quería hacerla caer a ella y después a él, y mira, ella me lo tumbó a él facilito. No tuvo que hacer el esfuerzo. Y muchas veces les quiero decir algo, cuando nosotros hemos caído, aprendamos a no hacer la causa de la caída de nadie. Interesante eso. Si tú quieres alejarte de Dios, aléjate tú y no te lleves a quienes, a otros contigo. ¿Cómo se sintieron los ángeles y cuál era su preocupación ahora? ¿Cómo ustedes creen que se sintieron los ángeles y cuál era la mayor preocupación de los ángeles? A ver, después que Adán y Eva pecaron y ahora ellos vieron, notaron lo que sucedió, ¿cómo se sintieron los ángeles y por qué se preocuparon? A ver. They were sad and they were worried that they're going to eat the fruit of the tree of life and they were going to be sinners forever. Ah, interesante ese punto. Sebi dice que se pusieron tristes y estaban preocupados de que ellos tuvieran alcance al árbol de la vida y comieran y que el pecado durara por la eternidad. Miren esto que dice la sierva de Dios. Dice, las noticias de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Todas las arpas que estaban entonando música hacia Dios, dice la sierva de Dios, en ese preciso momento, cuando se recibió esa noticia, se enmudecieron. Hubo un silencio en el cielo como nunca antes. El cielo había perdido a Adán y Eva. Decían, wow, hemos perdido a seres que ellos amaban, los ángeles. Y ahora les dolía que ellos hubiesen caído. Y esta es la segunda vez en el cielo que los ángeles sienten angustias y dolor y tristeza, porque la primera vez fue cuando fueron Lucifer y los ángeles echados del cielo, que sintieron dolor por esa pérdida.
Y ahora al ver que Adán y Eva habían pecado, ahora ese dolor les había que alcanzado a ellos. Mira lo que dice. Dice, los ángeles despusieron con tristeza sus coronas. Le quitaron sus coronas en motivo de dolor. Y dice, todo el cielo estaba conmovido. Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a la riqueza con que Dios los había provisto. Los ángeles no podían entender cómo es posible que ellos hubiesen caído. El amor del Padre hacia ellos, un planeta perfecto. Dios los amonestó de que estaban por ser tentados y ahora ellos ven, dice, ¿cómo es posible que ellos cayeran? Los ángeles no podían entender el fracaso del ser humano. No podían coincidir en todo el plan que Dios los amonestó, los aconsejó, le da un mundo perfecto. Todo le ha sido dado y el ser humano aún así cae. Como nuestra triste realidad hoy en día, ¿verdad? Tantas cosas que Dios nos da y muchos optamos por darle la espalda. Una triste realidad que muchos padres oramos para que nuestros hijos no tomen ese camino. Es algo que desde nuestros hijos están creciendo, oramos, intercedemos, suplicamos, le damos todo, los llevamos, hacemos lo que hacemos para que ese muchacho permanezca firme. Y a veces ellos toman la decisión de apartarse. Y no podemos ni siquiera contestarle esa pregunta. Los ángeles hicieron la misma pregunta. No podemos entender cómo se le ha dado todo. Se le ha mostrado el peligro de esas decisiones y aún así optan por desobedecer. Dice, se celebró inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, dice la sierva de Dios, se celebró un concilio en el cielo para decidirse qué se haría con la pareja culpable. ¿Qué se va a hacer con ellos? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ahora todos los ángeles estaban tristes y veían que Jesús entra allí a la presencia de Dios a discutir qué se va a hacer con ellos. Y dice, los ángeles en ese preciso momento temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida, como dijo Servi, para perpetuar así sus vidas pecaminosas. Decían, no se le puede dar acceso a ellos en el árbol de la vida. Pregunta 18 dice, ¿quién les dijo cuáles iban a ser las consecuencias de su desobediencia? ¿Quién fue el que le dijo a Adán y Eva cuáles iban a ser las consecuencias de su desobediencia? A ver, ¿quién fue? Dios mismo. Dios mismo. Ahí no, esta vez no le envió un ángel. Esta vez fue ¿quién? El mismo Dios. El Claro. mismo. Dice, el Señor visitó a Adán y Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, dice la palabra de Dios que trataron de esconderse de sus vistas, de la vista del que antes ellos se deleitaban ver y sentían gozo de su inocencia y santidad, ahora le temían. Y dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y hoy el Señor le hace la misma pregunta. El tipo de vida cristiana que tú llevas y Dios te dice, ¿dónde estás tú hoy parado? ¿Por qué hay ciertas reuniones y tú no estás conectado? ¿Dónde estás, mi hijo? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el Señor no formuló esa pregunta porque necesitaba información, sino porque trataba de convencer a la pareja de que ellos mismos se dieran cuenta de que eran culpables. Interesante eso, ¿verdad? Dios les hizo la pregunta a ellos para que ellos se arrepintieran, se sintieran culpables. Pero tristemente Adán y Eva se arrepintieron en ese momento, se sintieron culpables. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice, Adán terminó echándole la culpa a ¿quién?
la mujer que me diste, ¿verdad? Pero ¿quién le dio la mujer a él? Dios. Dios. Y Eva dice, la serpiente que creaste me tentó. ¿Y quién creó la serpiente? Dios. Y en Dios. vez de ellos aceptar su culpa y arrepentirse, terminaron acusando a Dios por su desgracia y su pecado. Lo mismo que ha hecho Lucifer desde que se ha caído, de que todo el mal que le ha venido y todo ha sido culpa de quién? De Dios. No hay una diferencia, mírate eso. Y dice, Adán pudo haber reconocido su transgresión, pero no lo hizo. Todos terminaron acusando a Dios. Última pregunta, pregunta número 20. ¿Cuál fue la maldición que sufrió toda la tierra? Y la pregunta número 2, compuesta de esta, es ¿cuántas veces nosotros entendemos que la tierra ha sido maldecida por Dios por causa del hombre? ¿Cuál fue la maldición que sufrió la tierra? ¿Y cuántas veces la tierra ha sido maldecida? A ver, mis estudiosos. ¿Ah? Wasn't it 2 times that the earth was maldecida? Les dice que ha sido la tierra maldecida 2 veces. ¿Alguien piensa menos? ¿Alguien piensa más? El diluvio, cuando Noé y cuando ellos cayeron en el pecado, la mujer dice, maldita será la tierra, con dolores comerás el pan de cada día y todas estas cosas, pero también Dios dio la salida para el problema. Amén. Wasn't it also with it when Abel was killed? Wasn't earth la tierra maldecida también ahí? Ese va a ser el capítulo 7. Pero vamos por este orden. La tierra fue maldecida por el pecado de quién? De Adán y Eva. Esa fue la primera maldición de la ¿qué? De la tierra. Y la segunda se encuentra en Génesis 8:21, que viene siendo el diluvio. Ahora, dice aquí la sierva de Dios, dice, Dios maldijo la tierra por causa del pecado cometido por Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento. Y Dios mismo declaró, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor le había proporcionado lo bueno, les había evitado el mal y ahora les declaró que comerían de él. Es decir, estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. De allí en adelante, mis queridos hermanos, el género humano iba a ser afligido por las tentaciones de Satanás. Y eso es una realidad desde el día de hoy. Dice, se asesinó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades, en lugar de las labores alegres y felices de que había gozado hasta entonces. Estaría sujeto al desaliento, la tristeza, el dolor y finalmente desaparecerían. Había sido hecho del polvo de la tierra y al polvo deberían retornar. Se les informó que debían salir del hogar edénico. Tú sabes lo que se imagina. Dios creó el lugar para ellos, la cuna perfecta, el jardín del Edén. Y ahora se les informa que no podían permanecer ahí. Habían cedido ante los engaños de Satanás y habían creído sus afirmaciones de que Dios mentía. Y mediante sus transgresiones habían abierto la puerta para que Satanás tuviera fácil acceso a ellos. Y ya no era seguro que permanecieran en el jardín del Edén, dice la sierva de Dios. Ya no era seguro que ellos permanecieran, ¿dónde? En el jardín del Edén. Una mala decisión los sacó del lugar de bendición para ellos. Dicen esto, dice Sat. Yo no sé ustedes, pero cuando ustedes leen la semana que viene, voy a abundar sobre esto. Adán y Eva no querían salir. ¿Ustedes sabían eso? Cuando Dios le dijo que ya no podían estar en el jardín del Edén, le hacen el capítulo 3 al final, creo que del versículo 26 al 28, por ahí, que Dios les estaba diciendo que tenían que salir. Miren en su Biblia, dice que Dios terminó echándolos. Díganlo, si no me creen. Dios les dijo primero que tenían que salir. Ellos no querían salir y Dios terminó echándolos. Qué tristeza
el lugar que fue creado para ellos, para que ellos vivieran felices por la eternidad, tuvieran que terminar siendo ¿qué? Esclavos. No permitan, mis queridos hermanos, que las decisiones que tomemos, que nos alejan de Dios, te echen de lo que el Señor ha preparado para ti, para mí. Dios ha reservado una bendición sumamente especial y no podemos permitir que nuestra desobediencia nos alejen del plan trazado de Dios para ti y para mí. Voy a leer rapidito, me quedan 2 minutos, voy a ir volando. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Romanos 6:23, que es un versículo que conocemos mucho, que dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Edwin, Dígame. una pregunta, un comentario. No sé si ustedes recuerdan lo que yo dije la semana pasada, que el diablo le ocultó a la pareja la consecuencia del pecado de él. Él fue, lo sacaron del cielo. Ahora vemos nosotros la misma consecuencia del hombre. Ellos son, Dios los saca del jardín del Edén. El mismo paralelismo, el pecado trae esta consecuencia de que Dios no nos impide a nosotros el pecar, pero sí va a dejar que nosotros suframos las consecuencias de ese pecado. Muchas gracias, hermano Genaro. Y en base a lo que vas a decirle, era lo que iba a mencionarle. Hay 2 cosas que tenemos que tener en mente. El pecado nos quitó muchas cosas, pero la gracia de Dios nos devuelve y nos da muchas cosas. Y eso es lo que quiero leerle. Dice, les voy a hacer un resumen de lo que el pecado nos quitó y lo que la gracia, la dádiva de Dios puede restaurar. Tengamos en cuenta que el pecado es la separación voluntaria del Señor y la dádiva es un donativo, un regalo desinteresado y merecido de parte de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, el pecado nos privó del árbol de la vida. Eso no es. Sacaron a Adán y Eva. La obediencia al mandato divino no solo era una prueba de amor y lealtad, sino de formación de un carácter dependiente de Dios, probado y aprobado. La gracia nos restaura el derecho al árbol de la vida. Hoy, promesa en breve realidad, ese árbol es símbolo de la vida eterna que procede de la fuente de la vida. El pecado nos arrojó fuera para ganar el pan con sudor, cansancio, esfuerzo y dolor. Pero la gracia nos provee el maná escondido. Cristo es nuestro maná. Él es nuestro alimento y nuestro pan de vida. El pecado, mis queridos hermanos, nos robó nuestro dominio. Pasamos de ser gobernantes del mundo a esclavos de Satanás. La gracia nos da autoridad sobre todas las naciones, ya que Dios restaura nuestra dignidad. Hoy somos parte del reino de la gracia y en breve, en su regreso, seremos parte del definitivo reino de la gloria, que desmenuzará todos los otros reinos simbólicos y perdurará para siempre. El pecado nos dejó a ti y a mí desnudos, física y espiritualmente. Nos quitó la inocencia, el pudor, nos trajo culpa y nos trajo vergüenza. La gracia nos concede vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo, que nos es contada como justicia. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron y nosotros hoy hacemos lo mismo. Pero ¿a dónde iremos, mis queridos hermanos? En cambio, la gracia nos promete que siempre estaremos en su presencia. Alabado sea Dios. El Señor nos busca, no para condenarnos, sino para darnos una segunda oportunidad y asegurarnos a ti y a mí que un día recuperaremos el vivir para siempre en su presencia. El pecado nos devuelve al polvo. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y allí volverá. La gracia nos coloca en el trono de Dios.
para ser reyes conjuntamente con Él. Que en esta tarde podamos decirle tú y yo, gracias Señor por tu gracia que nos concede todo este bien presente y eterno. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Vamos entonces a entonar la canción para despedir el sábado. Pero antes de entonarla, no sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta que quiere que cubramos de esto. La semana que viene vamos a estudiar el plan de salvación completito. Ese capítulo va a ser maravilloso. No hay pregunta, veo. ¿Algún comentario? Edwin, Yes. quiero que oren por la familia, por mi hijo, Por su hijo. porque a veces que nosotros le enseñamos los caminos del Señor, pero tú sabes cómo son las cosas. Y a pesar de que ellos están en la iglesia, es anciano de iglesia, pero hay ciertas cosas que en cuestión a la observancia del sábado que están bien lejos. Okay. Una oración muy válida y muchos de nosotros, es como decimos, no sabemos por qué toman ese tipo de decisiones, pero es nuestro trabajo interceder por ellos. Y vamos a estar orando por tu hijo, Mateo. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna petición? Quiero aprovechar para que oremos por el hermano Luis, su pierna que está afectada, está inflamada, para que el Señor pueda obrar con su rodilla. ¿Alguien tiene alguna otra petición? Yo quiero que oren por John, que de salud no está bien, para que Dios ponga su mano. John. ¿Algún otro petición, comentario? Yo también tengo problemas de una rodilla, pido oración por eso, y el tobillo. Ok, esa es la hermana María. Vamos a estar orando por su rodilla y su tobillo. ¿Alguien más? Yes, please. For my nephew, Anthony, Leo Anthony. Leo Anthony. Ok, por Angélica. ¿Alguien más? Ok. So, si estas han sido todas las peticiones, vamos a entonces entonar el himno de despedir el sábado y voy a orar por cada una de sus peticiones. Si al terminar el himno alguien siente que quiere exponer alguna petición más, siéntese en confianza. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino coronar, ya no vemos terminar.
regocijo mucho los sábados del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, me siento muy contento al saber que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios real que te manifiestas en nuestras vidas. Vemos, Padre, cómo ante la caída del ser humano, tú trazaste un plan para salvarnos. Quiero invitar a este grupo de hermanos que se han conectado para que puedan reconectarse la semana que viene, que vamos a darle inicio a hablar de cómo fue que surgió este plan para rescatar a la raza humana, cómo este plan surgió de tu corazón. Y queremos, Padre, que las personas que puedan conectarse durante la semana, escuchar este tema, también quieran unirse a nosotros, Padre, para que también puedan ser bendecidos. Hay un grupo de tus hijos, el hermano Mateo ha pedido por su hijo, para que tú puedas ayudarlo espiritualmente. Ha nacido en la iglesia, conoce el mensaje, pero no lo aplica de la forma, Padre, que como su padre, que te es fiel, quisiera que lo hiciera. Y quiere interceder ante el trono de la gracia para que tú puedas impresionar su vida y traerlo nuevamente a redil para que te pueda ser fiel al 100%, Padre. Le queremos pedir por Les, está pidiendo por su hija Angélica. Le queremos presentar al hermano Luis, a la hermana María, sus rodillas, y a la hermana María también el tobillo, para que tú puedas hablar sanidad con cada uno de ellos. De igual manera te pedimos por Johnny, el esposo de Neida, que también necesita que tú puedas restablecerle su salud. Sabemos que hay muchos hermanos que en su corazón tal vez no se atrevieron a poner su petición o su necesidad, que tú también puedas suplir cada una de sus necesidades. Agradecidos estamos porque permite que haya esta transmisión de esperanza de personas que se puedan congregar y puedan ser nutridas con tu palabra. Y pedimos, Padre, que cada sábado podamos sentir que tú nos bendices a través de tu palabra. Que cada mensaje, cada alabanza, cada cosa que hagamos pueda ser para tu gloria y tu honra. Esta semana ha de comenzar en este preciso momento y queremos pedir, Padre, tu bendición, para que podamos sentir, Padre, que no importa las adversidades que podamos encontrarnos, en Jesucristo podemos ser victoriosos. Bendícenos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Los espero ver la semana que viene.